Una vez más, muy buen día, hermanos y hermanas. Muchas gracias por participar hoy día domingo, 23 de octubre del Sermón Dominical. Antes de comenzar, voy a hacer una oración para invitar a Hanul Pomonim a ayudarnos a transmitir su palabra, su guía para nosotros. Muy buen día, Hanul Pomonim, Champumunim. Queremos, en primer lugar, darte las gracias porque nos has cuidado durante toda la semana, nuestra salud, nuestra vida física, y continuamos en este plano físico acompañando a nuestra Madre verdadera, quien, como acabamos de ver, está muy sana, muy feliz, con mucha esperanza de que la providencia va a avanzar realmente de la forma como tú lo tienes planeado, Hanul Pomonim. Desde Chile queremos elevar nuestro amor y nuestras bendiciones a nuestra Madre verdadera para que se sienta también amada a, a través de los miembros de Chile, que a pesar de ser pocos, somos hermanos y hermanas que, al igual que esos miembros mayores de 40 años de bendición, han perseverado, han superado luchas, dificultades, adversidades, y están ahí continuando en la batalla con mucha esperanza, con mucha fe. También nosotros, aquí, hermanos y hermanas de Chile, estamos avanzando con mucha esperanza. Tenemos fe de que nuestra Madre verdadera va a establecer un fundamento nacional a través de la unificación pacífica de Corea del Sur, Corea del Norte, y que eventualmente el mundo comenzará a abrir sus ojos y ver realmente que están viviendo en una época extremadamente bendecida, junto con la Madre verdadera, con los padres verdaderos. Por favor, te invitamos en esta mañana, Hanul Pumonín, que puedas acompañarnos en este sermón. Te ruego que puedas usar mi mente, usar mi corazón, enviar un mensaje, una palabra de inspiración para mis hermanos y hermanas, ya que todos necesitamos tu guía, necesitamos la fuerza que viene del fondo de nuestros corazones, donde tú habitas, donde estás o donde quieres estar junto con nosotros. Por favor, bendice este día y permite que ángeles y santos y buenos espíritus estén en esta mañana para que nuestra mente, nuestro corazón esté atento a tu palabra. Ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra y Edna Souza, miembro de la familia central bendecida. Ayú. Ayú. Solo un momentito, hermano y hermana, voy a colocar aquí algo que necesito ver. Tengo una pauta. Tengo una pauta que voy siguiendo. Hoy día no lo voy a hacer así solamente recibiendo la inspiración de Dios. Hice una pauta con cada diapositiva y mi sermón tiene como título un título muy interesante para mí, que se llama A 10 centímetros del amor de Dios. A 10 centímetros. ¿Alguien tiene una regla? Vean ustedes cuánto es 10 centímetros. Podría haber sido 5, ¿eh? 5 centímetros podría haber sido menos. Más o menos eso. A 10 centímetros, ahí, a 10 centímetros del amor de Dios. Y la idea que me vino a la cabeza cuando estaba pensando sobre el sermón dominical es que nosotros estamos, a pesar de que estamos viviendo siempre junto con Dios y Dios está en todas partes, siempre hay una distancia todavía que nos separa de la presencia de Dios. Ese es el punto que yo quiero abordar con varios ejemplos bien interesantes que encontré y terminar al final del sermón con ejemplos de cómo el amor de Dios, una vez que abrimos la puerta de nuestro corazón, cuando podemos
abrir el corazón y permitir que el amor de Dios entre en nuestra vida, todos los males, todas las frustraciones, todos los rencores, los odios, las experiencias negativas que acumulamos, se derriten inmediatamente. El punto es cómo yo puedo hacer que esa distancia, es una metáfora, ¿verdad? No es que hay una distancia externa de 10 centímetros. Me refiero a la distancia que no le permite a Hanul Pumunim entrar en nuestra vida y formar parte de nuestra vida 100%, que es lo que Dios siempre anheló desde antes de crear al hombre. Era su intención tornarse uno con la mente y el corazón de Adán y Eva, formar parte de su vida, ser parte integral de su vida, ser parte de las células de Adán y Eva, de las emociones de Adán y Eva. Pero por causa de la caída se produjo una distancia que no fue Dios el que se alejó en cierto sentido, sino que fuimos nosotros los que, al no cumplir los requisitos que eran necesarios para que esto se realice, este ideal, se tornó un mundo dividido con Dios, Dios allá y yo acá. Eso es lo que yo quiero tocar y compartir con ustedes varias cositas, hermanos y hermanas. A 10 centímetros del amor de Dios. Entonces, partamos haciendo la siguiente reflexión. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas y en la vida de todos los que están en el mundo espiritual y de todos los que vendrán después de nosotros, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en realidad? Si lo colocamos así fríamente frente a lo corto que es la vida humana, hermano y hermana, cortísimo. Aunque usted viva 100 años, cuando vaya al mundo espiritual y converse con alguien, esa persona cuando usted le pregunte cuántos años tiene, usted va todo orgulloso, vivió 100 años, va todo orgulloso en el mundo espiritual, viví 100 años en la tierra. Y de repente aparece un antepasado que le va a decir, yo viví hace 120.000 años, hace 120.000 años yo estuve en la tierra. ¿Qué significa entonces 100 años en la tierra con todas las cosas que envuelven una vida, una verdad compleja, con dramas y situaciones que hay que superar, cosas que hay que conseguir, bienes materiales y todas esas cosas? ¿Qué es lo más importante en la vida realmente? Esta perspectiva, este análisis, esta reflexión vale solamente si lo miramos del punto de vista espiritual, porque del punto de vista materialista, mientras más materia tenga, entonces la vida tiene sentido al final, porque acumulé lo que estoy buscando, que es materia. Esta reflexión solo tiene sentido del punto de vista espiritual, del punto de vista espiritual. Entonces, mi reflexión es esta: retornar al lado de Dios, nuestro verdadero Padre, Madre Celestial, nuestro Creador, del cual existen y se sustentan todas las cosas del universo, hermano y hermana. El ser que es la fuente del amor y la felicidad. Esa es mi reflexión. No hay nada más importante en nuestra vida que encontrarnos con Dios, como dice el letrero, es tiempo de volver a Dios. La humanidad entera necesita tener ese tipo de sentimiento en el fondo de su corazón de que ya es tiempo de volver a Dios. Ya pasó demasiado tiempo alejado de Dios. Para nuestra vida también es lo mismo. Para nuestra vida también es lo mismo. La madre le dijo a los miembros que llevaban 40 años de bendecidos: ustedes fueron bendecidos por haber sido bendecidos en esta época del año, y además como el fruto de todo eso fue que están frente a mí en este momento, están frente a los padres verdaderos. Y encontrarnos con Dios, hermanos y hermanas. No hay nada más importante en nuestra vida actualmente, y nunca será otra cosa, sino encontrarnos con Dios. No imagino otra cosa más importante que esta en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Si hay otra cosa más importante, piense bien, ore profundamente, hermano y hermana, reflexione bien si hay otra cosa más importante en su vida que retornar a Dios y
eliminar esa distancia de 10 centímetros del amor de Dios que existe en nuestras vidas. Si hay algo más importante, me dice, por favor, para poder también buscarla. Pero si no hay nada más importante que encontrarse con Dios, volver a Dios, retornar a Dios, como Él quería originalmente, entonces tenemos que enfocar nuestra vida, lo que resta de nuestra vida, para tener esa relación otra vez con nuestro Hanul Pumonim. Entonces, surge esta pregunta, hermano y hermano. Voy a hacer un pequeño, digamos, repaso sobre esta situación que ya conocemos bastante bien. ¿Por qué las cosas se complicaron? Porque para realizar el ideal de la creación con Adán y Eva, él debía crearlos con la capacidad de decidir seguir el principio valiéndose de la libertad para hacerlo. Ese aspecto original del hombre y la mujer, es decir, la capacidad de la libre decisión, era únicamente una virtud de Adán y Eva, del ser humano. Aunque los ángeles también gozaban de un cierto grado de libertad, esa libertad de los ángeles estaba sujeta a Adán y Eva, es decir, no estaba direccionada a otra cosa a no ser ejercitar su libertad en servir a Adán y Eva, es decir, estaba sujeta a Adán y Eva. Pero el ser humano tenía una libertad diferente porque a través de ellos Dios iría a crear este mundo ideal con seres humanos completamente libres. Mire, el concepto de libertad, hermano y hermana, es tan profundo, tiene varios aspectos. Es algo tan precioso y al mismo tiempo es algo tan peligroso, ¿no? Es decir, había en la creación de Dios un riesgo latente. Por un lado, sería una creación maravillosa con seres que podrían pensar por sí mismos, decidir por sí mismos, seguir o no seguir, o por otro lado, simplemente no querer seguir y causar un desastre en la creación de Dios. Era muy peligroso, sin embargo, Dios tenía una absoluta fe y absoluto amor en la creación. Entonces, cuando leemos las palabras del Padre, cuando dice que Dios creó con fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta, nos está diciendo que Dios no tuvo dudas de que dándoles libertad para seguir el principio a Adán y Eva era lo mejor. Yo creo que Dios pensó, qué maravillosa idea. Dios mío, se dijo él mismo. Dios mío, yo mismo. Dios mío, qué maravillosa idea yo tuve, Dios. Era lo mejor, era un proyecto tremendamente estimulante y perfecto que definitivamente le traería felicidad a su corazón, ¿no? Como dijo Padre muchas veces, el amor, si no tienes movimiento, si no hay estímulo, no se produce la alegría, no se produce nada, ¿no? Es una situación estática, ¿no? Como parado. Y Dios imaginando tener estos seres moviéndose con su libre voluntad y relacionarse con ellos, poder conversar con ellos, era una cosa tremendamente estimulante lo que él estaba sintiendo. Tendría personas capaces de interactuar con él de forma libre y espontánea. Entonces, cuando Dios comenzó a crear, no guardó reservas, invirtió todo en su obra prima. Además, creía que Adán y Eva iban a caminar, era poco tiempo, imagínense, Dios se demoró cientos de millones de años en la creación del hombre, cientos de millones de años proyectando su propia esencia, su propia energía en la creación del universo, es decir, él mismo se transformó en el universo, como está escrito en la Biblia. Creo que San Juan lo dijo, en Dios somos, en Dios estamos y en Dios existimos. Dios mismo se tornó todo lo que vemos, es decir, hizo una inversión, un cálculo matemático perfecto para que toda la energía sea perfectamente bien ordenada, ¿no? Y podamos ver con nuestros ojos físicos la belleza de la naturaleza, la belleza de la creación. Millones y millones de años. Dios seguramente dijo, esto es difícil, millones y millones de años, es un trabajo tremendo que me dediqué. Por lo tanto, Adán y Eva tienen solo 9 años que cuidarse, a partir de los 12 más o menos, que es la edad cuando un adolescente comienza a tener, digamos, cierta
actitud de cuestionamiento y tomar ciertas decisiones hasta los 21 años. ¿Qué es 9 años en comparación con millones y millones de años? Más aún, el corazón de Dios se sentía motivado, ¿no? Porque eran solo 9 años, poquito, ¿no? Y ya esa larga periodo de creación del universo, pasando por etapas increíbles en la creación del mundo, del universo, del cosmos, a 9 añitos, esperar 9 añitos que Adán y Eva pudieran crecer obedientes, iba a ser maravilloso, hermano y hermana. Fíjense ustedes, piensen bien, millones y cientos de millones de años hasta que la creación estuvo lista y Adán y Eva por fin aparece, ya tiene 12 años, solo 9 años Adán y Eva tenían que mantenerse unidos, obedientes. Era una expectativa tremenda, era un sentimiento muy excitante el corazón de Dios de poder rápido pasar 9 años. Entonces Dios se sintió realmente con mucha esperanza y, como dije, invirtió completamente en este sueño increíble de poder tener a estos seres que gozaban de libertad para pensar, hermano y hermana, libertad para pensar, libertad para cuestionar, libertad para decidir, libertad para enojarse también, ¿no? Porque tenemos un abanico de emociones que son naturales, que deben existir en la naturaleza humana, pero conectadas con el corazón y el amor verdadero nunca serían emociones destructivas, pero sí podríamos sentir enojo, frustración algunas veces porque no me resultó algo. Y estas emociones, estos niveles, ¿no?, de emociones diferentes, traerían a Dios un sentimiento de estar vivo, hermanos y hermanas. Dios se sentiría vivo, vivo, ¿no?, con esta relación profunda con estos seres, ¿no?, humanos que era Adán y Eva y seguidamente toda la humanidad. Entonces Dios estaba muy excitado. Entonces la libertad, hermano y hermana, era un elemento muy, muy importante, como dije al principio. La libertad es un elemento inviolable, ¿no?, para que el amor verdadero se pueda expresar de forma genuina. Todo esto encontré estos términos. Para que el amor verdadero se pueda expresar, para que el amor se pueda expresar de forma genuina, de forma alegre, de forma natural, de forma consciente, libremente, espontáneamente. No puede haber ni un milímetro de manipulación o interferencia de nadie a no ser de mí mismo, ¿no?, de mi propia decisión de querer amar a alguien. Eso era lo más maravilloso que Dios quería experimentar. Seres humanos que al saborear el amor, al experimentar el amor, ellos indudablemente, incuestionablemente, ellos seguirían a Dios por su propia voluntad. Jamás por obligación, jamás por miedo, por temor o por cualquier otra cosa, libremente. La libertad, hermano y hermana, la libertad es una de las cosas más increíbles que nosotros tenemos, el ser humano. Por eso es que han habido guerras, ¿no es verdad? En la historia se ha visto tiranía, se ha visto todo tipo de esclavitudes, de todo tipo, pero ¿por qué no han avanzado? Porque el ser humano tiene dentro de sí el anhelo de la verdadera libertad, ser libre, libre para decidir. El punto es que no encuentran el camino para el camino de la verdad, el principio correcto. Entonces esa libertad a veces se va en otra dirección y se torna otro tipo de ideología, otro tipo de pensamiento negativo. Pero el ser humano no para y Dios tampoco no para, ¿no?, de buscar y buscar y continuar buscando realizar este mundo de libertad. Entonces, imagínense, hermanos y hermanas, el riesgo que esto implicaba para Dios, crear una creación con la capacidad de decidir libremente seguir un camino u otro, mirando el riesgo que significaba una creación con tal grado de libertad, demuestra una característica maravillosa del corazón. Esto era la pureza de Dios y su confianza absoluta en que todo iba a salir bien, hermanos y hermanas. Dios no estaba ahí haciendo una creación, invirtiendo todo, pensando, no, esto va a salir mal. Dios invirtió todo su corazón con fe y amor y obediencia absoluta de que esto va a funcionar porque es bueno.
esto va a resultar porque es bueno, ¿no? Y yo creo que, aunque puede tal vez en la mente de Dios aparecer por ahí una advertencia, una alarma de que esto puede ser un poco arriesgado, el deseo de poder experimentar este mundo de alegría, esta relación de amor, junto con otros seres que lo pudieran acompañar a Él y hacerle sentir vivo, hacerle sentir que Él existe, era pero tremendamente excitante para Dios. Era una cosa pero increíble lo que sería esta relación con otras personas, con otros seres iguales a Él, en el sentido del corazón y de las emociones. Entonces Dios invirtió todo, se arriesgó y se lanzó a crear a su maravillosa obra prima, a su creación maravillosa. Entonces, el corazón puro de Dios continúa, hermano y hermana, a pesar de que las cosas sucedieron de la peor forma posible, el resultado fue realmente muy dramático para Dios. Dios continuó confiando en el ser humano, en su potencial de llegar a entender el amor verdadero, entenderlo a Él, que es la fuente del amor y la felicidad, y consecuentemente en la capacidad del hombre en vivir libre, por libre voluntad dentro del principio. Este sueño de Dios nunca se apagó, hermanos y hermanas. ¿Será que Dios es menos inteligente que nosotros cuando yo digo, no, esto no tiene futuro? ¿Será que Dios se va a dejar convencer por la negatividad de la gente, ¿no? De que dice, no, este mundo ya no tiene arreglo, no tiene solución? Dios sabe, como dice aquí lo que está escrito, hermano y hermana, Dios sabe del potencial que hay dentro del hombre. Dios sabe, Dios puede ver el potencial que tenemos cada uno de nosotros. Dios puede ver lo que podríamos llegar a ser una vez que vivamos dentro del principio, sin pecado, sin división entre la mente y el cuerpo, en unidad como esposo y esposa, en unidad con nuestros hijos. Dios lo puede ver claramente. Por eso no puede desistir de su creación y continúa creyendo con un corazón puro e inocente. Dios tiene este sentimiento inocente, pero no en el sentido de alguien inocente que es ignorante, no, inocente en el sentido de que una pureza absoluta en su creación. Por eso es que Dios puede perdonar siempre, porque Él sabe de que si se superan las barreras, si se superan las circunstancias negativas que han mantenido este mundo bajo la ignorancia, Dios sabe que se puede hacer esto. El mundo que Él soñó se puede lograr. Entonces Dios demuestra un corazón tremendamente de perseverancia. Dios tiene una naturaleza que nunca se rinde, hermanos y hermanas. Y el hombre también tiene una naturaleza que nunca se rinde. Entonces yo estaba pensando, Dios es un Dios que persevera, avanza, de repente Satanás le da un golpe y Dios retrocede y avanza más fuerte para adelante. Yo traté de encontrar esa naturaleza en el ser humano. ¿Y sabe lo que encontré? Encontré un video casi cómico de cuando comenzaron el hombre cuando quiso volar. El hombre siempre quiso volar. Inclusive hay una historia de Ícaro que hizo unas alas de cera y cuando comenzó a volar se acercó demasiado al sol y se le derritieron las alas y cayó. Entonces, siempre el hombre, desde el tiempo inmemoriable, siempre quiso volar, siempre quiso dominar los aires y volar como un pájaro. Entonces, yo encontré un video muy cómico, muy interesante, pero en esa época era una cosa pero extraordinaria. La gente quería volar y cuando no funcionaba trataba de nuevo, trataba de nuevo. Yo encontré esto para un poquito ilustrar la naturaleza de Dios también, que no se da por vencido hasta que lo consigue. Entonces vean esto, son 4 minutos, pero muy, muy interesante, hermano y hermana. Vean ustedes, vean lo que hacían en esa época, hermano y hermana, tratando de descubrir cómo volar. Miren las cosas que hacían.
Esto es la providencia de la restauración. Dios no se da por vencido, hermano y hermana. Continúa y continúa. Está sin audio porque, mire, con estos aparatos pensaban volar ellos. Mire los artilugios que inventaban, hermano y hermana. Año tras año, con el sueño de poder dominar el arte de volar. Mire, eso es fe también, ¿eh? Eso es fe, tener fe en que puede volar. Mire el ser humano ahí, caballero. Imagínese este señor, mire, a este señor lo colocan en un precipicio, en un avión de género. No le pasó nada, menos mal. Arriesgando su vida, hermano y hermana. Aquí ya se va aproximando un poco más, un poquito más, pero atropelló a otro en bicicleta. En fin, esto, esto es un reflejo también de la naturaleza que tenemos nosotros, seres humanos, de perseverar, perseverar, nunca desistir y alcanzar el sueño. Mire lo que hay ahora, hermanos y hermanas. Eso que vimos atrás, eso que vimos atrás, ¿no? Ese sueño de poder volar, estas son las máquinas que llegamos a tener en la actualidad por la perseverancia, ¿no? Dios tiene también esa perseverancia de realizar su sueño. Esta máquina fue la última, el Boeing A380 para 800 pasajeros, 800 pasajeros. Es la nave más grande que existe. Y hay una nave de guerra que vuela a 3.800 kilómetros por hora, hermano y hermana. 3 veces supera la velocidad del sonido. Entonces yo vi en esto, y hay otras cosas también. El hombre estuvo perseverando y buscando hasta que consiguió tantas cosas, y esto refleja el corazón de Dios en perseverar en su creación, en no desistir hasta realizar su sueño. Entonces yo necesito poder tener también ese entendimiento y ese corazón y poder abrazarlo realmente, ¿no? Y caminar junto con él. Entonces la providencia, la maravillosa libertad, hermanos y hermanas, que es un aspecto inviolable en el ser humano, que garantizaría realizar el amor verdadero de Dios, se tornó para Dios después de la caída en un elemento tremendamente complicado para la restauración. Porque una vez que Adán y Eva se desviaron del principio y siguieron un camino diferente, la libertad continuó siendo parte inherente del ser humano. Dios no le quitó la libertad a partir de ahí. No les voy a quitar la libertad porque si no es muy peligroso, pueden hacer daño, entonces los voy a tornar personas sin capacidad de pensar para que queden quietas, no se muevan. Dios no quitó la libertad, hermano y hermana, continuó respetando absolutamente la libertad que le dio al hombre para decidir qué hacer. Y a partir de ahí entonces, vean ahí este monito con varias flechas, se tornó una restauración, un camino tremendamente complicado. A partir de ahí, ideologías de todo tipo, actitudes, acciones de todo tipo
¿ah? El bien y el mal en sus más diferentes expresiones en la sociedad humana, de todo tipo, cosas buenas, menos buenas, poquito buenas, cosas malas, muy malas, terribles, todo se abrió un mundo de acciones y aún así Hanul Pumonin respetó, continuó respetando absolutamente la libertad del ser humano. Entonces, a centímetros, hermanos y hermanas, a centímetros disculpe, deje avanzar aquí. A centímetros del amor de Dios, como lo indica el título del sermón, se refiere al hecho de que no estamos 100% unidos a Él. 10 centímetros es una metáfora, ¿no? Pero indica una distancia. Vean ahí la pintura que hizo Miguel Ángel, pintó esta pintura y hay una distancia, casi tocando el dedo de Dios. Eso refleja que hay una distancia, ¿no? Tal vez en esa época ellos también percibían a Dios como distante del hombre, pero nunca debería haber sido distante. El retorno al lado de Dios ha sido, hermano y hermana, una batalla feroz entre el bien y el mal, el amor y el odio, el perdón y la venganza, la vida y la muerte. Entonces, Lucifer, sintiendo falta de amor, se rebeló contra Dios, planeó ir en su contra, destruyendo su creación, haciendo caer a Adán y Eva, y luego manipulando la mente de Caín para matar a Abel. El bien y el mal, a partir de ese entonces, ha estado luchando sin tregua, sin descanso. Se creó lo que yo lo, digamos, lo represento como un manicomio en este mundo físico. Es un manicomio, ¿no, hermano y hermana, este mundo físico? Un manicomio donde la gente está loca y se mata a sí misma, ¿o no? Es un verdadero caos, ¿no es verdad? En este mundo, un verdadero mundo de guerras y de locura, ¿no? Es un manicomio este mundo físico. Entonces, por un lado, Hanul Pumonim buscó inspirar a hombres justos, ¿no? Hombres santos, hombres de conciencia, hombres de buena conciencia para ir en el camino de la ofrenda, amando a su enemigo, buscando la paz, buscando la reconciliación, con el fin de abrir una providencia de la restauración a través de la mente y el corazón del hombre, ¿no? Entonces, hubieron santos en la historia que de alguna forma Dios pudo inspirarlos para apoyar, para abrir un camino en este mundo oscuro. ¿Sabe? Yo estuve viendo unos documentales bien interesantes de algunos monjes y monjas que viven en retiros espirituales, ¿no? Están los monjes terapistas, los monjes franciscanos, y hay varios que son bien extremos, que viven en el claustro, ¿no? Viven en lugares totalmente apartados del mundo secular, ¿no? Y este tipo de personas contaban su testimonio, muchas de ellas monjas y misioneros, contaban cómo sintieron un llamado de Dios. Muchos jóvenes se tornaron misioneros. ¿Se escucha el ruido afuera? Están pasando aquí los bomberos. Entonces estas personas, al igual que estos monjes, sintieron el llamado de Dios y dedicaron su vida, ¿no? Y muchos de ellos en épocas antiguas eran martirizados por la gente que no quería escuchar su mensaje. Entonces Dios contaba con este tipo de líderes y de personas fieles. Sin embargo, hermanos y hermanas, Satanás ha actuado de la siguiente manera, según esta impresionante carta de confesión que él mismo hizo una vez que los padres verdaderos comenzaron a ganar territorio. Yo encontré cómo yo puedo representar el mundo como ha sido, y encontré esta obra de Picasso que se llama Guernica, ¿no? Aquí en esta obra de Picasso, como está escrito aquí, es un cuadro de guerra que ofrece un relato visual del devastador y caótico impacto de la guerra tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y él hizo este rompecabezas donde se demuestra lo caótico que ha sido este mundo. Y hay una, hermano y hermana, hay una confesión que es la confesión de Lucifer. Yo no sé
tal vez si alguien tiene algún conocimiento de dónde se originó esto, pero esto apareció luego después de que Satanás se rindiera allá en Jardín y apareció esta carta de Lucifer. Es solamente un pedacito bien corto, porque es larga, es solamente un trecho para mostrar cómo Satanás, él tuvo un tremendo poder sobre el ser humano una vez que Adán y Eva cayeron, porque las cosas se cargaron a su favor y se generó la mente mala con la naturaleza caída, y cómo Satanás fue tan inteligente para dominar al hombre. Mire, voy a leer un pedacito para que ustedes vean lo siniestro que fue la actitud de Satanás para dominar al hombre. Y esto sirve también, hermanos y hermanas, para que cuando nosotros tengamos que movernos en este mundo secular, no nos dejemos engañar por Satanás, ¿no? Satanás domina todas las áreas de las sensaciones, como en el oído. ¿Qué es lo que domina Satanás en el oído? La música, las palabras, en la boca, ¿no? La droga, el vino o las cosas que dañan el cuerpo, por la nariz, las drogas también, el cigarro, las cosas que se colocan por la nariz, los olores, por la vista, olvídese, miles de cosas que entran por la vista. Satanás tomó control de este mundo y creó un mundo donde nos gobierna a través de los sentidos físicos. Satanás dice lo siguiente, mire, no lo puse aquí porque quería leerlo aparte, dice: siempre supe que algún día sería derrotado, pero sabía que si pudiera mantener a los hombres en la ignorancia y en la incredulidad, prolongaría mi dominio sobre ellos. Conseguí mantenerlos sobre mi dominio por 1,5 millones de años. Sabía que sin los cuerpos físicos de los hombres, Dios no podría actuar concretamente en la tierra. Dios sería apenas una mente sin un cuerpo. De tanto implorar por la justicia de Dios, los hombres implorando por la justicia de Dios, sin resultados, los hombres acabarían cayendo en el ateísmo, lo que fortalecería aún más mi control sobre ellos. Cuando conseguí apartar a Adán y Eva, los arrastré aún cada vez más lejos de él. Es decir, esa distancia de 10 milímetros se tornaron kilómetros y kilómetros. Así, con el pasar del tiempo, la verdad y los recuerdos de los hombres y de sus descendientes sobre Dios fueron borrados y sus mentes fueron siendo vaciadas. Yo los llevé a vivir en cavernas. Sus descendientes perdieron la habilidad de hablar y sin lenguaje. No podían articular pensamientos. De este modo quedaron como animales irracionales sobre mi completo dominio. Poco a poco fui inventando e inyectando en sus mentes una antiverdad, miles de mitos absurdos, miles de dioses crueles, y les enseñé millares de costumbres violentas y anormales. Fui creando sus nuevas memorias, fundamentadas en la mentira, de la cual brotó la anticultura, una cultura antihumana y antidios, la falsa historia de mentiras, enfermedades, sufrimientos, traiciones, violencia, guerra e inmoralidades. Es un pedacito así de una confesión que Lucifer hizo de la forma como él fue trabajando para que esos 10 centímetros que yo mencioné ahora se tornaran kilómetros y kilómetros separados del corazón de Dios. Sin embargo, hermanos y hermanas, ahora quiero tocar este punto, era una pequeña simplemente introducción. Quería tocar este punto. El amor verdadero derrite todo a su paso, ¿no? Entonces, Dios conoce la estructura del hombre, ¿verdad? Dios nos creó para ser sensibles al amor. Somos seres humanos, homus amoris. Esa sería la definición humana, homus amoris, hombres de amor. Entonces, centralizado en el amor, ¿no? Dios comenzó a conquistar el odio y el resentimiento, como podemos ver aquí en esta famosa historia de Jacob y Esaú, donde durante 40 años, Esaú acumuló odio profundo hacia su hermano, donde en su corazón lo único que había era venganza, deseo de matar a su hermano Jacob, porque él se sintió engañado por su hermano. Y vemos aquí una actitud
increíble de Jacob de ablandar el corazón de su hermano a través de la humildad, a través de dar todo para su hermano. Y aquí, por primera vez entonces, se establece la victoria de Caín y Abel, donde el amor verdadero derritió el odio de 40 años, hermanos y hermanas. ¿Por qué yo quería mencionar este punto también? Porque estamos en un mundo de mucho odio, ¿verdad? De mucho resentimiento, no solamente la guerra, sino que aún con nosotros mismos. Hay cosas que yo no me perdono, tal vez por no haber hecho bien antes. No nos perdonamos como esposo o esposa, no nos perdonamos como padres e hijos o como hermanos. Entonces, todo está conectado con el título del sermón, hermanos y hermanas. Lo que dije, el amor de Dios que se encuentra a 10 centímetros, cuando entra en mi corazón, es capaz de causar este fenómeno increíble que es derretir todos esos elementos negativos que fuimos acumulando en nuestra vida. ¿Cómo es posible que Esaú, quien acumuló 40 años de odio, preparó un ejército con 400 soldados, en un instante, en un encuentro que duró un minuto, por una simple actitud sincera de Jacob, derritió esos 40 años de odio y resentimiento? ¿Cómo pudo ser posible ese fenómeno, hermano y hermana? Eso es posible solamente cuando se tiene el amor de Dios en el corazón de uno. Por eso Jacob fue capaz de decirle a Esaú palabras de amor cuando en realidad Esaú externamente tenía odio y resentimiento. Jacob pudo ver con los ojos de Dios la naturaleza bondadosa también que tenía su hermano, y eso lo conmovió profundamente. También, hermano y hermana, este fenómeno que es capaz de derretir eh, profundos resentimientos o profundas frustraciones o dolor en el corazón, fue muy bien explicado por Sun Jining. Tiene dos experiencias muy profundas, pero una voy a explicar, una voy a compartirles, seguramente ustedes ya la saben. Sun Jining, ella en una reflexión que hizo, ella contó sobre el profundo dolor que sintieron la familia verdadera, los hijos verdaderos. Dice que si pudiera contarlo de forma poética, ¿no? Si pudiera contar de forma poética el sufrimiento que pasaron los hijos verdaderos, sería como caminar en un desierto, caminar en un lugar seco o en un lugar de tormentas. A veces ella decía, Sunjinin, cuando teníamos cumpleaños, los padres verdaderos estaban tan ocupados, entonces hacían un espacio de 10 minutos, colocaban una torta, llamaban a los hijos verdaderos y comenzaban a cantar feliz cumpleaños, terminaba la canción y luego tenían que salir a un lado y continuaban las reuniones. Y ellos se sentían tan solos internamente, como perdidos, ¿no? No se sentían que pertenecían a ningún lugar. Y este sentimiento que ella compartió de los hijos verdaderos, de un profundo dolor, porque un niño, no se le puede explicar a un niño cosas grandes que no va a entender, no lo puede entender. Simplemente el niño necesita el amor de sus padres y nada más. Tal vez más adelante lo va a entender, pero más adelante ya es tarde. Y los hijos verdaderos, dice Sun Jining, caminaron por este desierto de soledad, de un profundo sentimiento de falta de amor en sus vidas. Sin embargo, cuando ella contó una experiencia que derritió este corazón triste, cuando en un minuto, o tal vez segundos, cuando ella subió en un ascensor, dice que se encontró con el Padre verdadero cara a cara. El Padre verdadero la miró a los ojos, le tomó la mano y le dijo, perdóname. Y Sun Jining dijo, ¿cómo es posible que el Mesías, el Padre verdadero, me pida perdón? Y en ese momento ella entendió desde el punto de vista de su padre la tremenda responsabilidad que él tenía, que fue el motivo de por qué no pudo estar con ellos más tiempo. A veces, hermanos y hermanas, cuando estamos muy enfocados en nuestro sufrimiento personal,
que es justificado, sí, tenemos sufrimiento todos nosotros, no tenemos razón de sufrir. Hay razones por las cuales no se puede negar ese sufrimiento, pero cuando permitimos que el amor de Dios entre en nuestros corazones y veamos las cosas desde un punto de vista mayor, nos damos cuenta de las cosas que tengo que cambiar en mi vida. Nos damos cuenta de que estoy simplemente centralizado en un sentimiento personal y que la cosa es mucho más grande que lo que siempre imaginé. Dolor en mi corazón. Y comienzo a entender, en el caso de Sun Jinin, la tremenda posición de los padres verdaderos, que no es simplemente padres verdaderos de los miembros de la Iglesia de Unificación, sino que son padres verdaderos del cosmos. Una posición de la cual Dios depende además. Pero eso no lo pudo entender hasta que ella en ese momento abrió su corazón y dejó entrar el amor y la luz del Padre verdadero. Lo mismo nosotros, hermanos y hermanas, ¿no? Para que podamos curar nuestra vida, si no abrimos nuestro corazón para Dios, para que Él me muestre desde otro punto de vista por qué me suceden las cosas, nunca voy a poder sanar el dolor que tengo, porque siempre voy a estar centrado en mi situación personal, o en la situación de mi familia solamente. Entonces, tenemos que orar a Dios. Hanul Pomoni, me enseña, por favor, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué siento tanto dolor? ¿Qué es lo que pasa? Y Dios me va a mostrar a lo mejor su dolor. Tal vez Dios me va a mostrar su propio dolor, lo que ha significado para Él sufrir a lo largo de la historia por cientos de miles y de millones de personas. Entonces, esa distancia que existe de 10 milímetros, de 10 centímetros, con el corazón de Dios se va a cortar y voy a madurar espiritualmente y voy a poder ver las cosas desde un ángulo diferente. A veces los problemas, hermanos y hermanas, se solucionan así, con oración y pidiendo a Dios para que me ayude a mirar desde otro ángulo. Cuando no permito que Dios me entre y me lleve a otro ángulo para mirar las cosas que me pasan, continúo siempre encerrado en mi visión miope, que se dice que una visión corta, y sigo así sufriendo en mi vida. Necesito abrir el corazón y permitir que Dios pueda entrar en mi vida, entrar en mi corazón. Entonces, hermanos y hermanas, como el amor derrite todo y estamos en una época donde dijimos hay mucho resentimiento en el mundo, necesitamos orar también, ¿no es verdad?, para que nuestra Madre verdadera, esto lo hemos tocado varias veces, ¿no es verdad?, los hermanos y hermanas que han participado del Juntos Que, para que la familia verdadera se una. Les voy a leer una carta, un mensaje también cortito, que compartió Sun Jinin después que el padre tuvo el accidente de helicóptero. Dijo lo siguiente, es un pedacito. Dice, no importa lo que sigamos diciendo al padre, porque el padre estaba en la cama, en el hospital. Ellos le decían, por favor, descanse, por favor. Él no se detiene. Todos en la familia que llegaron ayer, Injinin, Unjinin, Yejinin, Jong y Hyunjin y Kwonjinin, Hyunjinin también, Hyunjin, Kukjinin, todos juntos estábamos todos allí para escuchar estas palabras de unidad. El Padre les habló en ese momento en el hospital a los hijos verdaderos sobre la importancia de unirse como familia, como hermanos y hermanas verdaderos, unirse con los padres verdaderos. Y continúa diciendo Sun Jinim, como familia, durante muchos años no hemos podido unificarnos. Como muchos de ustedes saben, la importancia de tener que unificarnos entre todos, pero también con la iglesia, porque independientemente de los sentimientos que tuvimos, los padres no estaban allí para nosotros
y solo se preocupaban por los miembros. Sunjinin contiene las lágrimas. Por lo tanto, nos dimos cuenta de que a través de esa experiencia de reunirnos todos después del accidente de padre en el hospital, realmente no hemos hecho nuestra misión. Realmente lo sentimos mucho por los padres verdaderos, por no haber sido capaces de realizar eso y ayudarlos aún más, porque éramos jóvenes e inmaduros. Entonces, todos los hijos verdaderos fueron a ver al Padre, su salud, y Padre les dijo, únanse como hermanos, únanse con los padres verdaderos. Entonces, hermanos y hermanas, en esta época que la madre quiere concluir el Chonilguk en la tierra, la madre no quiere que esto se prolongue por 10, 20, 30, 50 años más a futuro y que quede como una utopía simplemente el Chonilguk. La madre quiere cumplir en su vida el Chonilguk, pero necesita y sería de un apoyo tremendo que los hijos verdaderos todos se unan con los padres verdaderos. Y tenemos que orar, tenemos que incluir en nuestras oraciones. Yo lo estoy haciendo todos los días orando para que los hijos verdaderos se unan con la madre verdadera. Porque es un drama para la madre verdadera tener que construir el Chonilguk donde un modelo de familia tiene que ser mostrado para la sociedad, para el mundo. Entonces los hijos verdaderos tienen que unirse con la madre verdadera. Tenemos que orar para que ese 10 centímetros que nos separa de Dios pueda dejar de existir y Dios pueda entrar en el corazón de todos nosotros, ¿no? Inclusive de los hijos verdaderos, y que Dios nos pueda mostrar, a eso voy con este sermón, hermano y hermana, de que muchas veces nos damos vuelta producto de nuestro ego, ¿no? El ego muy fuerte, me hirió, me humilló y el ego toma control, ¿no?, de nuestras emociones y nos hace seguir un camino de mucha arrogancia, ¿no?, por causa del ego. Y no nos permite abrir el corazón de nuevo para preguntarle a Dios, ¿qué está pasando? Entonces, oremos, hermano y hermana, para que la familia verdadera se una, para que ese canal del amor de Dios pueda fluir a través de la madre verdadera para la familia verdadera, los hijos verdaderos, y puedan sentir el amor de Dios, el amor del Padre verdadero a través de la madre verdadera. Y cuando ese canal se restaure, como dijimos aquí en el título, derrite todo su paso, todo se derrite con el amor verdadero. Como Sunjin, en que se derritió todo ese sentimiento de tristeza que tenía en su corazón, como mencionó el señor Wolf, de una forma milagrosa, inexplicablemente, el poder del amor tiene esa capacidad de derretir el resentimiento. Pero si yo no abro la puerta, Dios no puede entrar en mi corazón. Y punto. Entonces, hermano y hermana, mire qué lindo esto. Dice, Dios está a 10 centímetros de nosotros, pero Él no puede bañarnos con su amor para lavar el dolor y sufrimiento que estamos cargando si no abrimos la puerta del corazón, ¿no? Esa es un mandamiento, es una ley, es un principio. Dice la Biblia, somos nosotros los que debemos abrir la puerta primero, como dice en Mateo 7, del 7 al 11. Dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Hermano y hermana. Entonces Dios tiene la capacidad de ayudarnos a curar nuestros corazones. Pero tenemos que abrir nosotros la puerta, ¿no? Insistentemente pedirle a Dios que pueda derramar su amor en mi vida, en mi corazón, y me ayude a curar ese resentimiento, ese dolor que quedó grabado en mi mente, en mi corazón, y que pueda
ayudarme a ver desde un punto de vista diferente. A veces somos chocados, ¿verdad? Especialmente cuando se escuchan testimonios, una persona cuenta un testimonio, por ejemplo, dramático, donde perdió pariente y todo, un testimonio dramático. Y el siguiente soy yo, por ejemplo, para dar el testimonio, y era un testimonio de queja, de que pasé por una situación complicada, y escucho un testimonio dramático de alguien que pasó por dificultades. ¿Cómo quedo, hermano y hermana, frente a una situación así? ¿Les ha pasado? ¿Han escuchado un testimonio tan dramático que cuando ustedes ven su propia vida, el sufrimiento diminuto que pasó, ya no le quedan ganas de contar su testimonio? Pensaba que el suyo era más grande que cualquiera, que no había nadie más con un drama tan complejo como el de uno. Entonces, pensemos en Dios, en su drama, en su situación, y que aún así Él tiene un amor increíble que puede llenar nuestro corazón y ayudarnos a vivir una vida, hermanos y hermanas, en paz realmente, una vida feliz. Entonces, romper esa distancia de 10 centímetros con el corazón de Dios, tiene que ver con el camino de retorno a casa, ¿no? Tiene que ver con el arrepentimiento sincero. Si tan solo dejara entrar la luz del amor de Dios en mi vida, las sombras del miedo, la ira, la rabia, la inseguridad, rápidamente perderían su fuerza. Todo esto que estoy hablando puede tornarse un mensaje profundo si nosotros estamos preocupados con nuestra vida espiritual, hermano y hermana. ¿Cuánto pensamos en nuestra vida espiritual? Si yo no estoy pensando en mi vida espiritual, el día a día, ¿no?, del mundo secular me tiene lleno mi mente, ¿no? Y no me detengo para pensar cómo está mi vida. Entonces estas cosas son palabras que entran aquí, no tienen valor para mi vida. Por eso necesitamos tener un momento de silencio, como decían las monjas trapistas. Hay una monja que se llama monjas trapistas. Dice que ellas se fueron a vivir en los monasterios porque ahí encontraron el silencio donde Dios se comenzó a comunicar con ellas en el fondo de su corazón. El silencio es muy importante para que yo pueda analizar si hay alguna cosa dentro de mí que necesito cambiar. Si yo no hago ese ejercicio diariamente, pueden pasar 20, 30 años y no entiendo lo que estoy diciendo. Pide y llama, ¿no? Como dijo Jesús antes, abre, llamen. ¿Qué significa esto? Todo esto es un mensaje para el alma, ¿no? Se refiere al alma, al espíritu, al corazón, ¿no? ¿Cuánto yo estoy buscando a Dios? ¿Cuánto yo estoy pidiendo a Dios? ¿Cuánta confianza yo tengo en Dios? Si yo tengo confianza de que si le pido a una persona un pan, me va a dar un pan, ¿cuánto más yo debo confiar en Dios que si le pido que me ayude a resolver cosas, a amar más, a sentir su amor? ¿Cuánto más Dios lo va a hacer? Absolutamente lo va a hacer. Pero todo va a depender de cuánto yo lo busco, hermano y hermana. Aquí cuando dice llamen, busquen, pidan, habla desde una posición desesperada. No habla desde una posición así liviana, no es verdad. Voy a llamar, Dios, ¿cómo estás, Dios? Me ayuda, por favor. ¿Cómo estás? Habla aquí desde una posición desesperada, de un alma que urgente, agonizante, busca este encuentro con Dios en su vida, hermano y hermana. De otra forma, eh, no motiva mucho a Dios, yo creo. Si mi llamado, mi búsqueda es superficial, no nace de la agonía de encontrarme con Dios. Entonces, hay que buscar a Dios realmente en nuestra vida. ¿Qué tan grande es el amor de Dios, hermano y hermana? ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Si Jesús perdonó, esto está en el Johnson Guión, libro 4, página 412. Dice, si Jesús perdonó a su pueblo 70 veces 7, que equivale a 490 veces, también en sentido figurado, pero Padre verdadero lo dobla, lo triplica. Y dice, Dios perdona 70 veces 7.000 veces, que es 490.000 veces.
Así es el corazón de Dios, dice Padre verdadero. Esto significa que Dios es un Dios de amor eterno, incondicional, hermanos y hermanas, hacia su creación. Si yo siento miedo de buscar a Dios porque el sentimiento de culpa que tengo es muy grande, necesito borrar ese tipo de miedo que Satanás puso. Satanás puso el miedo hacia Dios. Satanás puso a Dios como un Dios de juicio, un Dios que castiga, un Dios que está ahí pronto para lanzar un rayo y partir al ser humano que comete pecado. Esa es la mentira de Satanás. Dios es un Dios de amor. Es un Dios que sacrifica sus 99 ovejas y va a buscar a la que está perdida. Es el amor de aquel padre que da todo para su hijo pródigo. Ese es el corazón de Dios, que perdona infinitamente nuestra vida. Como se dice por ahí, Dios te perdona, pero tú te perdonaste. Yo me he perdonado, hermano y hermana. A veces uno tiene recuerdos del pasado, ¿no? De cosas que podría haber hecho mejor y vuelve de nuevo a un sentimiento de culpa. Uno no se ha perdonado, hermano y hermana, muchas veces. Uno arrastra un sentimiento de culpa profundo que te hace desanimar en esta relación que debería ser libre de miedo con Dios, libre de miedo, libre de culpa, ¿no? Deberíamos tener una seguridad, pero extraordinaria en nuestra vida, al saber que Dios está viviendo junto conmigo y que me perdona, y me perdonó, y me perdonará siempre. ¿Por qué todavía tengo miedo, hermano y hermana? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué en la vida me da miedo hacer las cosas? Hay que ir bien profundo. ¿Qué es lo que causa ese miedo? Si una persona vive con Dios, si Dios es el creador del universo, si Dios creó todas las cosas, no hay nada que se supere, que lo supere. ¿Por qué todavía tengo miedo? Entonces, debemos ir buscando esta relación e ir curando nuestros corazones y fortaleciendo nuestra naturaleza original para poder realmente vivir con Dios en paz y en felicidad, hermanos y hermanas. Con esto termino. Además, tenemos a nuestra Madre verdadera, ¿no? Que también podemos decirle Reina de la Paz, quien es la imagen de Dios en la tierra. ¿Qué más podemos pedir, hermanos y hermanas? Tenemos a la imagen de Dios que nunca fue mostrada, nunca en la historia humana, la tenemos a través de nuestra Madre verdadera, ¿no? Como dice en Romanos 5:5, y la esperanza, dice Romanos, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, ¿no? Entonces, a través de la Madre verdadera, como una vez dijo Ricardo en un sermón, dice la Biblia que no hay perdón contra quien blasfeme contra el Espíritu Santo, pero la madre dijo, la Biblia dice así, pero yo perdono a todos, dijo la madre, con la autoridad absoluta de que ella es por fin la representante de Dios aquí en la tierra, ¿no? Con esa autoridad de madre verdadera, ella perdona todo, hermanos y hermanas. Entonces, para terminar con, con este título del sermón de a 10 centímetros del amor de Dios, ¿no? Hagamos una profunda reflexión en nuestra vida y abramos las puertas de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra mente, para que Dios pueda entrar y pueda guiarnos y lavarnos de cualquier sentimiento de culpa que tengamos, cualquier sentimiento de cosas que no hemos hecho bien, y que Dios pueda ayudarnos a ser personas lindas, personas estables emocionalmente, fuertes espiritualmente, con amor, siempre con amor, no fuertes arrogantemente, sino que en amor, con una humildad celestial, y vayamos en nuestra vida con esta seguridad, ¿no? Que el amor de Dios nos va a brindar, ¿no? Esa misma seguridad y ese amor que sintió Pablo o Pedro, ¿no? Y los discípulos de Jesús, que se sentían muy bendecidos, ¿no? Cuando iban a dar testimonio a lugares muy peligrosos, muchos perdieron la vida. Entonces, ese amor necesito para mi vida también, hermano y hermana. Entonces,
vamos a romper esa distancia de 10 centímetros y vamos a vivir con Dios en nuestra vida profundamente. Vamos a dejar que entre en nuestros corazones. ¿Está bien? Los jóvenes, ¿no? Mire, los jóvenes, ustedes, especialmente los jóvenes de la segunda generación, ustedes no están aprovechando su potencial de tener su propia experiencia con Dios, ¿no? Ustedes aprovechen su posición como hijos bendecidos de la segunda generación porque tienen un privilegio, no es cualquier cosa que ustedes sean segunda generación jóvenes, no es cualquier cosa, es una bendición tremenda. Si buscan una vida espiritual, una vida con Dios, si buscan encontrar a Dios, Dios va a llegar a ustedes más rápido que con nosotros. Y no están usando ese potencial, esa eh, bendición que tienen para sus vidas. No se dejen engañar por el mundo caído, no se dejen engañar por palabras negativas, ¿no? Y exploten y exploren esa capacidad que tienen ustedes de acercarse mucho más que nosotros a Hanul Pumonim. Y van a ver ustedes que Dios se va a sentir muy feliz cuando ustedes abran su mente y su corazón y estos 10 centímetros ya desaparezcan y la experiencia que van a tener con Dios va a ser muy linda, pero va a ser su experiencia, jóvenes, los jóvenes que están escuchando, es su experiencia, tu experiencia, tú tienes que buscar tu propia experiencia con Dios. Lo que puedes pedir prestado de tus papás es la perseverancia que ellos tuvieron, es el corazón incondicional que tuvieron, pero la fe, eso no se puede transportar para otro. La fe, la experiencia personal con Dios, como dice la palabra, es personal. Por mucho que nosotros papás tratemos de enterrarle en sus mentes nuestra fe para que ellos entiendan, no lo vamos a conseguir porque la fe en Dios, la experiencia con Dios es personal. Entonces, ustedes que son jóvenes, no necesitan buscar el camino de la verdad porque ya está enfrente a ustedes. Lo que tienen que hacer ustedes es explorar el corazón de Dios ahora como lo conocemos. Y ustedes van a ver cómo Dios se va a manifestar en sus vidas. Si ya lo hace con nosotros, imagínense lo que puede hacer con ustedes y luego con la tercera generación, ¿no? Es un mundo, un universo nuevo y maravilloso que tenemos frente a nosotros, ¿ya? Entonces, los jóvenes no sean mansos, no sean tranquilos, no duerman espiritualmente, aprovechen su vida para explorar su propia relación con Dios. Y Dios no tiene que ser cuadrado como lo vemos nosotros muchas veces, un Dios cuadrado, estricto, ¿no? Porque lo aprendimos de esa forma. Su Dios, el Dios que ustedes pueden experimentar, va a tener una forma eh, a través de la cual tú puedes sentirlo próximo a tu corazón, porque tú lo vas a buscar con tu forma de ser, con tu propia naturaleza, con tu propia personalidad. Entonces va a ser mucho más lindo, mucho más profundo. ¿Mm? Y cada uno de nosotros también tratar de romper entonces esta distancia con Dios, si la tenemos. Ojalá que no, ojalá que tengamos aquí muchos hermanos que ya viven con Dios muy profundamente y que esto sea no para todos, sino que para algunos. Entonces, esto sería, hermano y hermana, mi sermón. Yo voy a ofrecer una oración para terminar. Querido Hanul Pumonin, Champumonin, muchísimas gracias una vez más por permitirnos compartir este mensaje el día de hoy. Padre, el punto principal del sermón es vivir contigo, retornar a ti como tú siempre has querido. Padre, tú nos has estado buscando por toda la historia humana. Has estado tan cerca pero tan lejos al mismo tiempo. Y ahora podemos restaurar esa relación y por fin vivir una vida en libertad, una vida sin miedo, una vida sin culpa, una vida sin sufrimiento en el corazón, porque te hemos encontrado, Hanul Pumonim. Falta una pequeña distancia, algo, pequeñas cosas, pequeños detalles que son pequeñas barreritas que tenemos que impiden todavía que tu presencia fluya de forma natural, espontánea, hacia nuestros corazones, Hanul Pumonin. Cuando eso se limpia completamente, nuestras vidas van a ser vidas iluminadas. Vamos a ver
las cosas, Padre, con tus ojos, y ya nada podrá engañarnos, nada podrá hacernos caer, porque podremos estar viendo el bien y el mal claramente, y seremos personas que producirán un cambio en la vida de la gente. Podremos identificar los puntos que las personas necesitan cambiar. Podemos ser canales de tu amor para otros, de salvación, de vida para el resto de nuestros hermanos y hermanas. Y de esa forma, a través de nuestras propias vidas, podrás salvar a tantas y tantas personas que, Padre, se matan, que se drogan, que, Padre, hacen todo tipo de desastres en sus vidas porque no pudieron conocerte, Hanul Pumanim. Y a través de nosotros nos permites, entendiendo esta palabra, practicando y viviendo una vida seria, muy seria espiritualmente, no perdiendo el tiempo en esa introspección, buscándonos conocer mejor internamente para pulir nuestra espiritualidad, vamos tornándonos más unidos contigo. Hanul Pumuni, muchísimas gracias y nuevamente enviamos nuestras bendiciones a nuestra querida Madre verdadera, que tenga una vida larga, que todos sus sueños, todas sus metas junto con nosotros se puedan realizar y principalmente que la familia verdadera pueda retornar con humildad, con un profundo arrepentimiento, pero con humildad en su unión con los padres verdaderos. Y ciertamente ese día va a ser el principio de la unidad de Corea y del mundo entero. Una vez más ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra y Edna Souza, miembro de la familia central bendecida, Ayu.